Fuji X Pro 3, concepto clásico, corazón moderno. Es una de las formas que podemos definir este nuevo producto que ha sacado Fuji al mercado y que, bueno, que tendréis muchas ganas de ver. Os pasará lo que a mí. He querido tener o compartir con todos vosotros la posibilidad de hacer este unboxing y, bueno, pues aquí nos encontramos esta cámara con ese concepto tan clásico que tiene ya toda la gama X Pro. Esta no deja de ser la tercera después de esa X Pro, que fue la primera cámara Fuji que salió un poco en el sistema Fuji X, este sistema que ha tenido tanto éxito, que ya hemos hablado tantas veces de él. Esta X Pro 2 todavía vigente, que todavía se puede conseguir, y bueno, pues ahora tenemos esta X Pro 3 que ya desde hace un tiempo se han venido filtrando una serie de noticias alrededor de ella y que, bueno, pues se han confirmado tan solo hace unos días. Y nada, en otros poquitos días, durante este mes de noviembre, ya os digo que las tendremos disponibles. Ahora estamos en esa fantástica campaña de prerreservas, con lo cual aquellos que os animéis y que os convenzca con aquello que os voy a contar de esta X Pro 3, desde Fotografiarte podréis hacer todo el proceso de reserva y con todas las promociones que podamos incluir en la misma. La máquina, bueno, se asemeja mucho a lo que era X Pro 2, no podría ser de otra manera. Insisto que creo que es una cámara totalmente pensada, ideada, pues para el amante de la fotografía en un estado más puro. Esto ya ocurría con X Pro y X Pro 2. ¿Y qué podía hacer con Fabricante con la X Pro 3? Pues de alguna manera afianzar todo esto. De hecho, lo más llamativo de la cámara, todo lo que os ha sorprendido, todo lo que se ha ido filtrando de la cámara, está en la parte de atrás de esta pantalla trasera que veis aquí, porque realmente la máquina, aunque tenga un monitor incorporado, como cualquier producto digital, como tenemos aquí también en esta XT3 o en la propia X Pro 2, que estaba integrado sin ser abatible en este caso, aquí el fabricante ha querido, digamos, ocultarlo y poner en su lugar este TFT pequeñito, que tiene las dimensiones parecidas a lo que era el cartoncito que poníamos cuando abríamos nuestro carrete de 24 o 36 posiciones, y poníamos aquí detrás de nuestra cámara analógica para saber qué tipo de película teníamos puesta en la cámara. Pues un poco lo que ha querido hacer, ese guiño a este tipo o a este detalle que, bueno, pues para algunos será una auténtica chorrada y para otros será pues un tema más en afianzar lo que realmente el concepto que tiene la cámara. Es una cámara, digamos, clásica, con toda la revolución tecnológica que Fuji tiene y que mantiene y que ha llevado pues a cámaras como la XT3, quizá una de las cámaras más equilibradas del mercado, y que, bueno, que tiene una aceptación tremenda. Y bueno, pues toda esta tecnología, ahora os hablaré un poquito más de ello, pues la vamos a encontrar también en esta X Pro 3, pero a cambio, eso sí, con este diseño más clásico, con lo cual es una cámara muy fotera, digamos, muy pensada para los amantes de la fotografía en un estado más puro. Y bueno, pues yo creo que también hay que tener en cuenta que Fuji quizá haya marcado con estos diseños tan clásicos, porque bueno, también hay que hablar con otro concepto de cámara, pero son diseños siempre muy clásicos, ha marcado, decíamos, un poco incluso a otras marcas, también a ella misma, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera esta línea Pro pues ha seguido siempre esa línea de marcar un poco esa forma más clásica de entender la fotografía, que bajo mi punto de vista, y si queréis mi opinión personal, para mí es todo un acierto. Cámara que viene muy indicada para utilizar la maravillosa gama de ópticas fijas que nos encontramos en el fabricante. Voy a poner un 23-1.4, para mí uno de los objetivos que más me gusta, por lo menos también por distancia focal, sería el equivalente a un 35 más o menos en el paso universal, y con esta luminosidad de 1.4 que realmente, bueno, pues para una cámara con este concepto tan sumamente retro, pues esas ópticas fijas como que es lo que más le pega. Por supuesto es compatible con toda la gama óptica que tenemos de Fuji X, que ya son muchísimos los objetivos abarcando todas las distancias focales, pero en cualquier caso, pues insisto que puede ser estas ópticas fijas las que vienen más indicadas. La cámara mantiene como principal novedad, insisto, lo del tema de esta pantalla. Incluso yo creo que se habrán planteado, ¿no?, un poco imitando ya lo que hizo Leica, y también la cual hubo muchas críticas, ¿no?, al respecto de sacar una cámara incluso digital sin espejo. Hasta ahí no ha llegado el fabricante Fuji, pero bueno, es cierto que si queremos ver la fotografía no vamos a tener más remedio que tirar del monitor hacia abajo y poder verla y poder utilizar la pantalla, porque si no, realmente, si la tenemos en la posición normal, pues será nuestro ojo y nuestro criterio el que nos permite hacer fotografías, pero que, bueno, insisto, ese gesto que estamos tan acostumbrados de disparar y mirar, pues ahora realmente con esta cámara, pues aquellos que vayan buscando más la sensación fotográfica, y luego ya revelaremos, ya veremos
cómo ha salido, ya incluso si tenemos que consultarlo, también se podría utilizar en este modo, ¿no? Es decir, que también en este tipo de posición, sin necesidad de hacerlo aquí del todo, pues para hacer cierto tipo de fotografías, pues pueden ir muy bien. Esto entiendo que pues habrá gustos para todo, habrá gente que le guste mucho, habrá gente que le guste menos, habrá críticas para un lado o para otro. Yo creo que lo que tenemos en Fuji, eso está claro, pues una línea más económica con XT30, esa no la traje aquí. La XT3, que ya insisto, cámara para un uso aficionado, profesional y con un concepto visor en el centro, un concepto mucho más, digamos, de cámara con un diseño tradicional, pero como más ajaponesada, pues dejármelo decirlo así. Y en el caso de este, pues un concepto más alemán, ¿no? Es decir, más Leica, con un visor desplazado hacia la izquierda, que es otro de los guiños y también señal de identidad que teníamos en X Pro 2 y que nos va a permitir, bueno, pues utilizar el fantástico y ejemplar, y cosa que también es una seña de identidad del fabricante, que es su famoso visor híbrido que sabéis que podéis conmutarlo entre un visor óptico y un visor digital. Este visor digital es una auténtica maravilla, son 3,6 millones de píxeles lo que incorpora este monitor que vemos aquí, con lo cual la nitidez con la que se ve a través de él es sumamente interesante. Para todo el cambio volviendo un poco al TFT que tenemos por aquí atrás, simplemente con un botón, con este gesto, podríamos ir cambiando pues a Provia, Belvia, Astia, las películas clásicas, las simulaciones de película clásica que ya veníamos conociendo en el fabricante y que, bueno, pues incorpora todas, y de esta manera, pues simplemente con tocar aquí iríamos a Eterna, Acros, Mono, Sepia, insisto, podríamos hacer ese tipo de simulación. Si a aquellos que les guste tener esto, pues para tener un poco todos los datos de exposición, podríamos configurarla de menú y que solo mostrara los datos de exposición ahí, o dependiendo cómo la queramos utilizar. Dicho esto, bueno, pues también vamos a hablar un poco también de lo que es la ergonomía de la cámara, una cámara que pues ya un poco pasaba con la X Pro 2, una cámara muy ergonomía muy particular, no es que sea una gran ergonomía como pueda tener el grip de esta cámara, por ahí se cayó algo, pero parece que sobrevive ello, y bueno, por lo que tiene es un grip mucho más ligero, pero que en cualquier caso es agradable, y sobre todo cuando hacemos la fotografía pues en esta posición, al tener el visor desplazado, me permite incluso estar viendo la escena con el otro ojo sin ningún tipo de problema. Es una cosa realmente también pues interesante de aquellos fotógrafos que, bueno, pues quieran estar haciendo esa fotografía callejera, cámara que viene muy indicada también para esos amantes de la street photography, que bueno, que de alguna manera con una cámara de este tipo pues nos va a permitir pues ese guiño. Insisto que nos recuerda mucho a esas cámaras telemétricas de Leica, que donde también Fuji, hay que decir, si a Fuji quizá le hayan invitado a otros fabricantes modernos en cuanto a la fabricación de diseños clásicos, también creo que Fuji con aquella X Pro inicial, pues también se fijó mucho en lo que es una cámara telemétrica de Leica, y era un poco el concepto que tuvo Fuji X al principio con esa X Pro, y que luego ha seguido una línea continuista, es decir, con X Pro 2 y X Pro 3. A mí me parece fantástico, más teniendo cámaras como la XT3, que está pensada para otro tipo de usuarios, para otro tipo de fotografía, pues que apuesten por esta cámara tan clásica, pero con estas características más modernas. Las características, dejadme las que les enumere. Es un poco, y os enlazaré por aquí el vídeo de la XT3, porque estamos hablando del mismo sensor y procesador. Es este X-Trans de cuarta generación, estamos hablando de un sensor retroiluminado tipo BSI de 26,1 millones de píxeles, estamos hablando de una resolución bestial para lo que es el sensor APS-C que tiene, con un equilibrio realmente interesante en cuanto a poder utilizar los ISOs más elevados y encontrar un ruido o no encontrar el ruido incluso con esos ISO más elevados. Podemos optar entre 160 y 12.800 ISO, que es un poco el rango que me permite elegir la cámara dentro de lo que es el menú. Todos estos botones que tienen, insisto, para ellos pues son atajos para poder digamos, tener todo como muy a mano, ¿no? El concepto de velocidad aquí, el concepto de poder trabajar el ISO directamente en la propia pantalla, la sobreexposición y subexposición, por supuesto el cable tradicional, el cable disparador tradicional para poder roscarlo, la zapatita aquí tenemos del flash, y bueno, pues son todos un poco muy intuitivas y un poco en la línea quizá continuista que también nos ha hecho que Fuji en ese sentido pues haga cámaras muy sencillas a la hora de arrancar. Es una cámara que la arrancamos y enseguida podemos hacer foto con ella, porque sin necesidad incluso de entrar en el menú vamos a tener la posibilidad de hacer realmente pues muchas de las cosas que la cámara necesita con esta botonería externa. Entonces, bueno, pues para aquellos que van buscando ese concepto no tan electrónico y no tan ordenador, esta X Pro 3 es una cámara idónea sin duda alguna.
El enfoque también ha mejorado mucho en respecto a X Pro 2. Estamos hablando de un enfoque, sobre todo lo hemos podido probar en condiciones de muy poquita luz y la cámara, hasta incluso con menos 6 grados EV, es capaz de enfocar. En ese sentido se ha hecho un gran esfuerzo y nos recuerda mucho también pues, a lo que es la velocidad y el criterio que tenemos de enfoque pues, en una Fuji X-T3. Es decir, estamos hablando de un enfoque rápido, preciso, eficaz, todo aquello que quizá a lo mejor en X Pro 2 se quedaba un poquito atrás, y todo lo que ha evolucionado también el fabricante en cuanto a todo lo que son las mejoras en cuanto al enfoque, en X Pro 3 no vamos a encontrar. Por eso os decía al principio que ese corazón es muy moderno, con una tecnología bestial, con este sensor retroiluminado que es una auténtica gozada, con una resolución realmente bestial, y que nos encontramos con eso, con unas mejoras, aunque el concepto sea clásico, con ese corazón tan sumamente moderno, con las mejoras con respecto a la que viene a sustituir, que es X Pro 2, ahora de momento convivirán las dos en el mercado, pero bueno, lo de siempre, en poco tiempo desaparecerá Pro 2, y solo que nos quedará Pro 3 como, digamos, la cámara dentro de este abanico de cámaras del fabricante Fuji X en esta línea Pro, digamos, ¿no? Hay que hacer especial hincapié en esto de la simulación de película. Tampoco es una, ya os he hablado de la pantallita, sí, pero el fabricante ha hecho un gran esfuerzo para intentar conseguir o convencer, o por lo menos cautivar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, o enamorar a aquellos fotógrafos que quieran ir buscando una foto totalmente terminada con la propia cámara. Es decir, aunque se pueda disparar en RAW y podamos revelar, que alguno de vosotros se os llevará la mano de la cabeza si no lo hacéis de esta manera, la cámara, creedme que está muy pensada, y Fuji yo creo que es el fabricante que más ha apostado en este sentido, en hacer una serie de digamos, de mejoras en lo que es el menú, un menú en el cual vamos a poder, pues también de una forma muy sencilla, poder controlar, por ejemplo, ajustes de granulado, para que poder controlar el grano que tengamos en ese JPG final, haciendo la simulación de película. Tenemos la posibilidad de coger las curvas y controlar pues todos los datos en cuanto a sombras, bajar y subir estas, las luces, y de alguna manera tener el control absoluto para que la foto, en una preedición, digamos, a cuando estamos haciendo la fotografía, cuando estamos antes de disparar, pues poder hacer esa preedición en cuanto a todo lo que os he comentado, esas curvas, ese grano, esa simulación de película para tener pues unos tonos más contrastados, si elegimos por ejemplo un Belvia, o todo lo contrario si es un Astia, o con un Pro y algunas cosas intermedias, y bueno, pues de alguna manera conseguir un JPG tan sumamente afinado que nos haga un poco olvidar que tenemos que revelar esa foto y ese RAW, ese archivo RAW en nuestro editor que tengamos instalado. Es una apuesta, desde luego, que para mí también me parece muy lógica y razonable, y más en un concepto de cámara como es la X Pro 3, por todo lo que os he contado, es decir, porque es una cámara que invita mucho pues, a utilizarla de esa forma más clásica y sin necesidad, digamos, de tener nada de menú, o incluso de tener que tocar la foto luego a posteriori, pues haciendo esos controles, digamos, de curvas, etcétera, poder conseguir una foto JPG final con un resultado realmente increíble. Con lo cual, bajo mi punto de vista, creo que es todo un acierto el poder haber llevado esto a un punto que quizá tampoco ningún otro fabricante nos encontremos una cosa parecida. Con lo cual me parece valiente, y a mí cuando las apuestas son valientes me parece que ya son muy dignas de elogiar. El acabado este es en negro, el que hemos podido hacer el unboxing, también junto con la cámara, que nada, insisto, a finales de este mes de noviembre ya tendremos las primeras unidades para entregar. De hecho ya hay reservas de la misma, y os animo a aquellos que queráis que no lo dejéis de hacer, porque insisto que puede haber, digamos, incluso dificultades, o prevemos que puede haber dificultades en la propia entrega. Pero os quería decir que también existen dos acabados más, que es un acabado, digamos, que lo han querido llamar el fabricante Duratec, y bueno, lo que hace es un acabado extra en cuanto a lo que es la propia pintura, y con unos elementos que hace que sea, bueno, pues muy preparada para ser más duradera, que sea antiarañazos, que podamos incluso, había un vídeo por ahí que se veía en las redes que con una navajilla se intentaba arañar y aquello no cogía el arañazo, con lo cual es un acabado, sobre todo para aquellos que les guste tener las cámaras o que le deis un peor uso. Es una cámara muy de llevar a todos lados y que se pueda golpear, pues tendréis que rascaros un poquito más el bolsillo porque es un poco más cara. En precios, el cuerpo de la cámara son 1.899 euros, el precio que tiene de salida, y serán 200 euros más en el caso de que queráis elegir ese acabado Duratec, que vendrá en dos colores, también en color negro y en un color silver, que bueno, no es que sea un color plata como esto, ni mucho menos. Por aquí os enseñaré alguna fotito que la estaréis viendo, y de alguna manera, bueno, pues serán esos dos acabados con ese otro pintura, digamos, diferente.
Y yo creo que en un principio nos querían contar mucho más sobre esto. Bueno, posición de ráfaga 11 fotogramas por segundo, que también es otra de las cosas. No lo he dicho, pero bueno, imaginaros, insisto, procesador y sensor de igual que el de la XT3, por lo cual vamos a conseguir también, si queremos grabar vídeos, no veo a muchos usuarios de la X Pro 3 grabando vídeos con ella, pero bueno, aquellos que lo quisieran hacer, lo podrían hacer y con una calidad 4K y con unos resultados muy buenos, si bien es cierto que no es una máquina que invite mucho a hacer esto, ¿no? Y es un poco lo que hay que elogiar del fabricante, que tiene esa línea, digamos, de entrada como la XT100, una cámara muy baratita, pero que bueno, para cierto tipo de público pues puede estar genial para aprender, sobre todo esa XT30 con esta misma tecnología que monta en XT3 y en X Pro 3, y que bueno, también es un poco lo que veníamos estando acostumbrados, ¿no? Cuando era X Pro 2 convivía con la misma tecnología de la XT2 y también con la XT20, en esa tercera generación en ese caso, y bueno, pues ahora esta cuarta generación de sensores y procesadores es lo que va montando en toda esa línea de producto. Entonces, bueno, pues teniendo una línea tan sumamente completa, pues para los más puristas, más foteros, más amantes de la fotografía tradicional, incluso que les guste la fotografía o el aspecto de las cámaras telemétricas, es quizá una relación calidad-precio muy interesante dentro de este concepto, ¿no? Sin ser una telemétrica, pero sí pareciéndose mucho. En cámaras de este tipo, pues bueno, la reina quizá de la fiesta y una de las más vendidas, XT3, y en esa línea más económica e intermedia XT30. Por eso Fuji yo creo que da una solución muy global y creo que por ese sentido pues es muy interesante. Función Color Chrome, no lo he comentado, pero también es todas las funciones. Añade también algún tipo de efecto y alguna simulación de película, las que veníamos conociendo, pero tiene alguna incluso más, y que de luego, bueno, pues insisto, toda la tecnología volcada en este cuerpo tan sumamente clásico y que tanto, al menos a algunos, nos gusta, y yo me declaro pues fiel seguidor de las X Pro porque me parece una cámara pues muy bella sobre todo, y que nos va a permitir disfrutar de la toma fotográfica y crear una sensación fotográfica en nosotros que quizá otro tipo de cámaras no lo sean tal. Y muchas veces se disfruta más haciendo la foto que incluso luego viéndola, ¿no? O revelándola. Por eso te os digo que siempre ese tipo de sensaciones, cuando un fabricante es capaz de conseguirlo, pues yo creo que la X Pro 3 está muy bien pensada para ese tipo de usuario. Así que poco más os cuento, fotografinautas. Bueno, si os ha gustado el vídeo, el like que siempre os pido. Redes sociales que aparecen por aquí abajo, fundamental para estar atento de todas las novedades y muchas de las ofertas que ponemos para todos vosotros a través de ellas. Si no estáis suscritos al canal, aparece también una flechecita por aquí abajo, importante, suscribiros ya mismo y os llegaré, os me colaré en vuestras casas para que tengáis estas novedades. Y nada, estaremos al tanto de lo que pueda salir, nos veremos seguramente muy pronto en algún otro vídeo. Fotografinautas, nos vemos en otro vídeo.